Este podcast fue producido gracias al apoyo de mejores amigos de Cenital. Si te gusta lo que hacemos, podés colaborar en cenital.com/sumate. El mundo no está pasando por su mejor momento. Hay crisis políticas, económicas, climáticas, sociales y militares que hacen que este momento de la historia sea particularmente inestable. Soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto. En Venezuela se llevó adelante un fraude. Shinzo Abe estaba dando un discurso a pie de calle cuando fue atacado por la espalda. Evacuadas unas 1000 personas sin hogar, principalmente migrantes afganos y de África subsahariana. Bolivia en alerta máxima por golpe de Estado. Hay guerras con cientos de miles de muertos, millones de desplazados y ciudades enteras bajo ruinas. Y mientras sube la temperatura, es que ha sido el verano más caliente para nuestro planeta desde que se tienen registros. También crece la ansiedad por el futuro inmediato. No es justo, es exagerado sufrir tanto para buscar un mejor vivir. Donde tenés que salir de tu país para buscar algo mejor, es difícil. Un candidato en Estados Unidos, por ejemplo, habla abiertamente de una posible tercera guerra mundial. I will prevent and very easily World War III, very easily. Al tratarse de la primera potencia mundial, las elecciones en Estados Unidos tienen impacto global por default. Muchos de los capítulos recientes para entender el mundo, desde el neoliberalismo hasta las guerras contra el terrorismo, por ejemplo, se vinculan directamente con cambios políticos en Washington. Y esta elección también está marcada por lo que pasa afuera de Estados Unidos. Los estruendos de la guerra vuelven a Gaza. Esta madrugada Rusia ha atacado a Ucrania. La guerra en Gaza se está transformando en un conflicto abierto en Medio Oriente, mientras los costos de la defensa de Ucrania empiezan a ser cada vez más cuestionados. Para seguir el próximo capítulo del mundo, el 5 de noviembre será una cita crucial. Esto es Último Round, un podcast de Cenital sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Mi nombre es Juan Elman. Y yo soy Lucía Cholaquian Herrera. Empecemos. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. Office of President of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Cuando asumió el 20 de enero de 2021, Biden envió al mundo un mensaje claro y a priori sencillo. Estados Unidos estaba de vuelta. America is back. America is back. Diplomacy is back at the center of our foreign policy. El país volvía a asumir los compromisos globales que Donald Trump, con su política de priorizar a Estados Unidos primero, conocida como America First, había abandonado. En ese movimiento, Biden prometía 3 cosas: recomponer los vínculos descuidados por Trump con países de Europa y Asia, rearticular el acuerdo nuclear con Irán, roto en la era Trump, y restablecer el vínculo con organismos multilaterales, como la ONU. Y el nuevo presidente proponía hacerlo sin desviarse del objetivo estructural de la política exterior estadounidense, que es contener a China. Lo que buscaba Biden era, sobre todo, otras herramientas. Pero no nos adelantemos. El primer acto de la era Biden fue durante la pandemia. Para ese momento habían muerto en Estados Unidos 400.000 personas por COVID durante el mandato de Trump, un presidente al que no le gustaba usar barbijo ni las regulaciones sanitarias y que proponía recetas, digamos, poco ortodoxas. I think it gives you an additional level of safety, but you can ask many doctors are in favor of it. Many frontline workers won't go there unless they have the hydroxy. Biden comenzó a emitir decretos para revertir el legado de Trump. Hizo obligatorio los barbijos en edificios de gobierno y en el transporte público, repuso restricciones a los viajes y mejoró la distribución de testeos. Si bien logró que Estados Unidos dejara de ser un ejemplo negativo a nivel global, no resolvió la desigualdad en la asignación de vacunas, sino todo lo contrario. Se enfocó más bien en acopiar todas las posibles para Estados Unidos. Fue en agosto de 2021, cuando Biden llevaba poco más de 6 meses en el cargo, que llegó la primera crisis. It's time to end America's longest war. It's time for American troops to come home. Las tropas de Estados Unidos empiezan a retirarse de Afganistán tal como anunció el jueves la Casa Blanca. El 15 de agosto, cuando Estados Unidos estaba terminando la retirada de tropas en Afganistán, los talibanes tomaron Kabul, su capital. Es decir,
El grupo que había sido desplazado con la intervención de Estados Unidos en 2001, después del ataque de Al-Qaeda a las Torres Gemelas, volvía al poder en el mismo momento en que Estados Unidos estaba yendo, 2 décadas después, dejando a cargo al gobierno local en una posición de suma debilidad. Esto no fue responsabilidad directa de Biden, de hecho fue Trump el que había firmado un acuerdo con los talibanes en febrero de 2020. Este suponía ponerle fin a la presencia más larga de tropas estadounidenses en el exterior. People back home, I really believe the Taliban wants to do something to show that we're not all wasting time. If bad things happen, we'll go back. Pero Biden decidió continuar con ese arreglo y en mayo de 2021 comenzó el primer retiro de tropas. La idea era completar esa retirada el 11 de septiembre, exactamente 20 años después del día del atentado a las Torres Gemelas, que selló la intervención de Estados Unidos en Medio Oriente. Pero eso nunca pasó, porque a medida que Estados Unidos se retiraba, los talibanes iban avanzando y acercándose a Kabul. Y completaron esa misión el 15 de agosto, que fue el día que el presidente afgano directamente salió del país. Esto aceleró el proceso de salida de Estados Unidos y la OTAN, que lo hicieron de forma caótica. En el aeropuerto la gente se agolpaba para poder salir como fuera del país antes del control total de los talibanes. Huyeron extranjeros, pero también locales, preocupados por el retorno de la Sharia, el estricto sistema legal islámico. Las imágenes de ese día mostraban a personas trepándose a aviones y cayendo al vacío. Y menos de 10 días después, el 26 de agosto, una célula del Estado Islámico llevó adelante un atentado que mató a más de 100 afganos y a 13 soldados estadounidenses. Biden tuvo que hacerse cargo de lo mal que gestionó esa salida y del riesgo en el que puso a los civiles que quedaron en el territorio. I bear responsibility for fundamentally all that's happened of late. It was time to end a 20-year war. Thank you so much. Y con esa primera mancha encima, Biden empezó a recibir ataques directos de Trump, que decía que había dejado a los Estados Unidos en una postura humillante. I don't think in all of the years our country has ever been so humiliated. Biden seguía prometiendo que Estados Unidos estaba de vuelta en el mundo, pero ese mundo ya era otro. De hecho, estaba cambiando en ese mismo momento. El 24 de febrero de 2022, después de varias semanas de suspenso, con tropas estacionadas en la frontera, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció el inicio de una operación militar especial en Ucrania. Dicho simple, una invasión. Esa madrugada, tropas rusas cruzaron distintas partes de la frontera en paralelo al lanzamiento de misiles en varias ciudades ucranianas, entre ellas Kiev, la capital. A esta hora son más de 100 las víctimas fatales. Hablan de cuarteles destruidos, de aviones derribados, de civiles en esa lista de muertos, pero el mundo mira con asombro lo que es una guerra que se está dando en el centro de Europa. El Ministerio Ruso de Defensa aseguró el jueves que el primer día de invasión de Ucrania fue un éxito. Bueno, y el ejército ucraniano también reportó importantes combates al noroeste de la capital, mientras las fuerzas rusas tratan aparentemente de avanzar sobre Kiev. Putin justificó su invasión culpando a la OTAN de no haber escuchado sus advertencias. Dijo que sus objetivos eran recuperar una zona del este del país, conocida como el Donbass, y finalmente, según sus palabras, desnazificar y desmilitarizar a Ucrania. Por entonces se creía que la operación iba a ser rápida y que Kiev pronto caería en manos rusas. Pero casi 3 años después, eso no sucedió. Y en gran parte esto se debe a la intervención de Estados Unidos. La respuesta de Biden en este caso fue categórica. Si bien no envió soldados propios, que no es un detalle menor, Estados Unidos se puso al frente de la defensa de Ucrania tanto a nivel económico como militar. Para julio de 2024, según datos del Departamento de Estado, Washington ya había enviado más de $55.000 millones en ayuda militar. Para dimensionar, eso es 18 veces más de lo que le había otorgado a Ucrania en 2014, cuando Rusia invadió Crimea. Estados Unidos, además, colabora con ayuda financiera por más de $25.000 millones, que es 2 veces lo que aportó con el Plan Marshall para reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial. En total, su ayuda contabiliza unos $75.000 millones, casi lo mismo que el PBI de Uruguay.
Biden también involucró y revitalizó a la OTAN, que estaba frágil al momento de la invasión, y alineó a casi todos los países europeos en la defensa de Ucrania. Esa defensa incluyó, en paralelo, un esquema de sanciones económicas a Rusia que buscaron desconectarla del sistema financiero occidental. Estados Unidos anuncia la expulsión de 10 diplomáticos rusos y confirma una nueva ronda de sanciones contra Moscú. Para entender el tipo de compromiso que asumió Estados Unidos con Ucrania, hay que tener en cuenta una cosa. Pocos meses después de la invasión, Washington ya decía públicamente que su objetivo era debilitar estratégicamente a Rusia por ser un aliado fundamental de China. Biden decidió que Estados Unidos no solo iba a defender a Ucrania, sino que también iba a atacar a Rusia, aunque siempre intentando evitar un conflicto militar directo que por ahora no se produjo. Defendía esta estrategia como parte de su batalla contra las autocracias. Traducción: contra China. The United States and NATO and a coalition of more than 50 countries standing strong with Ukraine. We will not walk away. Bueno, Lu, acá tenemos que destacar algo fundamental, y es que la política de Biden en Ucrania probablemente sea el hito más importante de estos 4 años en materia de política exterior. Básicamente porque logró frenar el avance militar de Rusia. Exactamente, y lo que tenemos hoy es un escenario de conflicto empantanado, ¿no? Los líderes de uno y otro lado reconocen que no hay muchas expectativas de desenlace rápido. Es decir, mientras no se concretó ninguna derrota o una victoria tajante por el apoyo de los Estados Unidos a Ucrania, tampoco hay un escenario donde se vaya a resolver pronto. Claro, cuanto más tiempo pasa, el balance se vuelve más agridulce, porque dejan claro que Rusia no fue derrotada y que las sanciones económicas, a pesar de que sí, que la dañaron, bueno, no la noquearon. De hecho, terminaron golpeando también a muchos países de Europa, económica y políticamente. Y esta es la contrapartida, porque así como a muchos países de Europa se les fue terminando la paciencia con Ucrania, argumentando que la guerra ya se estaba poniendo cara, algo parecido empezó a pasar en Estados Unidos. Los republicanos comenzaron a cuestionar la asignación de presupuesto militar a Ucrania y una de las últimas partidas en el Congreso estuvo demorada más de 6 meses. Biden se ha topado con la resistencia de los republicanos. Anoche bloquearon en el Senado una partida millonaria de ayuda militar para combatir a Rusia. Las voces críticas en la derecha también fueron tomando más peso. Incluso Tucker Carlson, el presentador de televisión trumpista, dijo que los norteamericanos estaban perdiendo el control de dónde se estaba usando su plata y que un puñado de personas tontas en Washington estaban tomando decisiones importantes por todos los demás. I guess I reject the whole premise of the war in Ukraine from the American perspective, which is, a tiny group of dumb people in Washington has decided to do this for reasons they won't really explain. J.D. Vance, el actual candidato a vicepresidente de Trump, también se opuso públicamente a lo que él considera como el envío de un cheque en blanco hacia Ucrania. Why are we giving $61 billion to Ukraine when we have no strategy for how they're going to use it? We're writing effectively a blank check with no guarantee that it will produce a strategy. Y Trump mantuvo una línea similar. Aprovechó para criticar a la OTAN y la desproporción en el gasto de Estados Unidos comparado con sus aliados europeos. Trump se mostró abierto que cada miembro tenga que gastar por lo menos el 3% de su PBI en defensa, lo que sería un aumento dramático, considerando que muchos todavía no llegan al 2%, y esto puede poner en riesgo el proyecto de la OTAN como tal. Por eso, tanto en Ucrania como en el resto de Europa ya se están preparando para un cambio importante en la guerra a partir del resultado de las elecciones. Bueno, Donald Trump ya dijo que si gana las elecciones va a conseguir un acuerdo entre Rusia y Ucrania en 24 horas. As you know, I get along very well with Putin. I would tell Putin, gotta settle. I would tell Zelensky, you gotta settle. I would tell one, you're gonna load up with money. I'd tell the other, you're not gonna get any money. I would get a settlement in 24 hours. Sí, a ver, digamos que Trump quiere aprovechar su vínculo con Putin para sentarlo en una mesa, algo difícil de imaginar, sobre todo porque no está claro qué es lo que le propondría. Pero ¿qué pasa con Harris? Bueno, como en otros temas de la política exterior, la vicepresidenta defiende el compromiso que asumió Biden con Ucrania por el tiempo que sea necesario, en sus palabras. President Joe Biden and I will continue to support Ukraine and continue to impose costs
on Russia. Pero tampoco es que dijo mucho más acerca de un posible cambio en la dinámica del conflicto, que es algo que podríamos anticipar viendo la oposición más cauta que ella está teniendo en el Congreso. Y es paradójico, porque el conflicto donde el gobierno tiene más cosas para mostrar es también el que más está destinado a cambiar en los próximos años. Y para entender esto tenemos que ir a Medio Oriente, al conflicto por el cual seguramente se ha recordado Biden. Medio Oriente es el lugar del que Estados Unidos está intentando salir desde hace más de una década. Una suerte de pantano geopolítico que ha atrapado a varios presidentes y que en esta elección se ha transformado tanto en un punto caliente como en una tragedia humanitaria a cielo abierto. El 7 de octubre de 2023, militantes de Hamás ingresaron a Israel por tierra, agua y aire. Asesinaron a 1.200 personas y secuestraron a 251 como rehenes a Gaza. Fue un ataque terrorista brutal y el golpe más sangriento en la historia de Israel. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, criticado por la brecha de seguridad, anunció desde el primer día que la respuesta de Israel no tendría precedentes. El gobierno creó un gabinete de guerra con la oposición y llamó a más de 300.000 reservistas. El objetivo era terminar con Hamás y su control de Gaza para siempre y cueste lo que cueste, según sus palabras. Netanyahu sabía entonces, y lo sabe ahora, que se está jugando su propio futuro político. Ladies and gentlemen, the Bible says that there is a time for peace and a time for war. This is a time for war for our common future. Ya desde el inicio contó con el respaldo de Estados Unidos. En su primera llamada, Biden ofreció su apoyo inquebrantable a Israel, al que mencionó como un aliado de primer orden. Today, the people of Israel are under attack, orchestrated by a terrorist organization, Hamas. In this moment of tragedy, I want to say to them and to the world and to terrorists everywhere that the United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. Desde entonces, Estados Unidos aprobó envíos de armamento por más de $12.000 millones. Respaldado por Washington, Israel destruyó Gaza. Atacó hospitales, escuelas y mató a más de 40.000 personas en 10 meses, según datos del Ministerio de Sanidad de Gaza. El fiscal de la Corte Penal Internacional solicitó que se emitieran órdenes de arresto para Netanyahu y su ministro de Defensa por crímenes de guerra, y cada vez más voces califican lo que está sucediendo en Gaza como un genocidio. Las denuncias se reproducen en redes sociales y despertaron protestas masivas en todo el mundo. In a message to our brothers and sisters in Palestine. No one is free until everyone is free. No one is free until everyone is free. Estados Unidos fue de hecho uno de los epicentros de protesta contra los ataques de Israel en Gaza y posiblemente el que más controversias provocó. Hubo acampes en más de 60 universidades. En algunos casos, las autoridades enviaron agentes de seguridad para reprimir a estudiantes y se desató un debate nacional acerca del antisemitismo. Last night, 133 students and faculty members were arrested at New York University in a plaza on the school campus itself. Today, hundreds more have joined them. Varios profesores y directores fueron criticados por haber permitido o acompañado esas protestas. Algunos incluso terminaron renunciando a sus cargos, como Claudine Gay, la presidenta de Harvard, o Minouche Shafik, de Columbia. El gobierno de Biden comenzó a mostrar signos de impaciencia. Al principio le pidió a Netanyahu que no repitiera los errores de Estados Unidos post-11 de septiembre, es decir, que no se pusiera objetivos demasiado ambiciosos. En mayo, por ejemplo, dijo que si Israel continuaba la ofensiva en el sur de Gaza, cesarían el envío de armas. Y en los últimos meses comenzó a pedir directamente por el fin de la guerra, siendo uno de los principales impulsores de las negociaciones. A principios de este año incluso, llegó a decir que el final del conflicto estaba al caer. Well, I hope by the beginning of the weekend. The end of the weekend. At least my national security advisor tells me that we're close. We're close. It's not done yet. And my hope is by next Monday we'll have a ceasefire. Pero para muchos demócratas que pidieron desde el comienzo que Estados Unidos no interviniera empoderando a Israel, Biden
también es responsable de las muertes en Gaza. For 202 days now, we've watched tens of thousands of people being killed and then millions of people being displaced from their homes. A kind of violence that I don't think most people have seen in their lifetime that we're seeing on our phone screens every day now. A pesar de esas críticas, el gobierno de Estados Unidos reforzó el apoyo a Israel en los últimos meses. Y luego de la última escalada, que incluyó una incursión terrestre de Israel en el Líbano y los primeros bombardeos por parte de Irán en señal de respuesta, Estados Unidos anunció el refuerzo de sus tropas en la región. Domésticamente, Gaza impacta los electores demócratas más a izquierda que dicen que Biden es de cierta forma muy próximo de Trump cuando piensas en política en Israel. Él es Fernando Brancoli, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Río de Janeiro. Fernando es experto en seguridad y geopolítica y conoce tanto América Latina y Estados Unidos como Medio Oriente. En este sentido, hay toda una discusión ahora en los Estados Unidos de cómo hacer con que estos electores más progresistas puedan votar, decidan votar, porque conversando, por ejemplo, con colegas y amigos en los Estados Unidos que tienen descendencia en árabe o que tienen familia en el Oriente Medio, muchos dicen, no voy a votar, no voto en Trump, claro, mas también no gustaría de ir a votar en un demócrata que haya autorizado esto que acontece en Gaza. Entonces, o que acontece en Gaza hay un impacto profundo en las elecciones norteamericanas. Gaza le puede costar a los demócratas la elección. Eso tiene sentido si prestamos atención a la población árabe en Estados Unidos, que es de más de 2 millones de personas, y en algunos estados es particularmente relevante. En Michigan, por ejemplo, que es un estado crucial, asciende al 2% de la población. Pero el tema excede a la población árabe. Muchos jóvenes en Estados Unidos, más allá de sus raíces, dicen que no van a ir a votar porque están en contra de las políticas demócratas en Gaza. Y aún si la mayoría terminara haciéndolo, una ligera desmovilización de votantes jóvenes en estados competitivos podría definir la elección. En las primarias demócratas, un número importante de votantes eligió a los llamados delegados no comprometidos en lugar de a Biden, lo que fue una clara señal de protesta. En Michigan, por ejemplo, ese número llegó a más de 100.000 votos. En total, más de 650.000 demócratas votaron en primarias en contra de Biden como señal de protesta. Now is the time to get a ceasefire deal and get the hostage deal done. Desde su ascenso como candidata, Harris trató de separarse de la política de Biden respecto a Gaza. Su eje es que ya murieron demasiados civiles. Far too many civilians who've been killed. I mean, Israel has a right to go after the terrorists that are Hamas. But as I have said many, many times, they also have, I believe, an important responsibility to avoid civilian casualties. Sin embargo, y como contamos en el primer episodio, la candidata demócrata sigue insistiendo en que Israel tiene derecho a defenderse y se ha negado a adoptar una posición de crítica más frontal, como la que tiene el ala izquierda de su partido. Para este episodio también hablamos con Rosalind Peczewski. Es una profesora de ciencia política y también forma parte de la agrupación Jewish Voice for Peace, una de las organizaciones que busca frenar el apoyo militar de Estados Unidos a Israel. Rosalind dice que en Gaza está sucediendo un genocidio. The genocide is continuing every single hour of every single day. So it's really heartbreaking. Rosalind fue detenida 3 veces en protestas y nos dijo que Gaza fue uno de los factores que influyeron en que Biden saliera de la carrera hacia una reelección. Which was a signal to the current administration, because we all feel our job is to influence the United States government. That's our job. And they said, uncommitted meant, we're not voting for you now. You better change your policy on Palestine and Gaza. El día que hablamos con ella coincidió, de hecho, con el anuncio del compañero de fórmula de Harris, Tim Walz, quien también criticó el rol del gobierno en la guerra. Rosalind nos dijo que estaba entusiasmada y comentó que Harris, si bien no compartía enteramente la visión de su organización, se estaba acercando y que la decisión de Walz como compañero de fórmula de alguna manera lo reflejaba. She has chosen a vice presidential candidate who was probably, of those that were possible, is probably the best one. Rosalind acá se refiere a el otro nombre que sonaba como candidato a vice, hablamos de Josh Shapiro, gobernador de Pensilvania, de origen judío, que hubiese sido, según ella, una peor señal. Juan, yo acá veo una paradoja.
Los demócratas son los que más costos electorales podrían pagar por la guerra en Gaza, pero al mismo tiempo son los que piden, al menos públicamente, por el cese al fuego. Porque del otro lado Trump no parecería tener una mirada muy crítica, ¿no? Totalmente. Trump criticó la gestión de Biden, por supuesto, pero no para condenar el apoyo a Israel, sino para decir que no alcanzó, que no fue suficiente. También acusó a los demócratas de antisemitas, una línea que por lo demás es compartida con casi todo el arco de la derecha. Why do the Democrats hate Bibi Netanyahu? I actually think they hate Israel. Yes. I don't think they hate him. I think they hate Israel. Trump, de hecho, recibió a Netanyahu a fines de julio de este año en su mansión de Florida, cuando el primer ministro israelí viajó para dar un discurso en el Congreso. Y si tuviéramos que guiarnos por estos pasos, uno podría imaginar que Harris sería un poco más insistente con las críticas al gobierno, con un vicepresidente que abiertamente pide un cese al fuego, mientras que Trump apoyaría la continuidad de la ofensiva y quizás forzaría a países vecinos como Egipto para que comiencen a aceptar refugiados palestinos. Pero este es un conflicto en desarrollo. Mientras grabamos este episodio, aumenta la posibilidad de que estalle una guerra en todo Medio Oriente, incluyendo Irán y sus milicias aliadas en el Líbano, dos países donde Israel cometió ataques selectivos contra líderes de Hamas y Hezbollah. Israel confirmó a Estados Unidos la muerte del líder de Hamas, Yahya Sinwar, según pruebas. Al menos 9 personas murieron y más de 2.700 resultaron heridas tras la explosión simultánea en todo el país de Vipers. Hezbollah confirmó que el bombardeo le costó la vida a Hassan Nasrallah, líder del grupo militante por más de 30 años. Eso significa que gane quien gane, una de las prioridades de la nueva administración será gestionar el conflicto en Medio Oriente. Let's say China. 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 I love them. China. 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 Well, I'm sure China will talk a lot about it. Juan, como decíamos al comienzo, Biden prometía volver a un mundo, pero ese mundo había cambiado. Y fue cambiando mucho más desde que asumió, trayendo cada vez más problemas a su agenda en política exterior. Sí, lo que vimos en estos 3 casos, Kabul, Ucrania, Gaza, es que terminaron marcando al gobierno de Biden más allá de su voluntad, ¿no? Son situaciones donde Estados Unidos tiene muchísimo para decir, muchísimo para hacer, pero ya no tiene el dominio total del escenario. Y eso se vincula con la gran continuidad de la era Biden respecto a la era Trump, que es la política hacia China. Biden continuó con lo que Trump declaró como esta guerra comercial con China, mantuvo tarifas altas sobre las importaciones de ese país y después sumó otras. El último ejemplo de esto son las tarifas de 100% sobre los autos eléctricos provenientes de China. They flood a market. They pay whatever it takes to flood it. They make sure to put everybody else out of business. Y acá hace algo interesante, ¿no? Que es que el Trump de 2024 mantiene su fijación con China y sugiere que el país y sus mercados están alertas con su posible retorno a la Casa Blanca. China had a crash yesterday in their stock market. You know why? Because I won Iowa. Pero Trump también promete conseguir más beneficios de esa relación, aprovechando su vínculo personal con Xi Jinping. Dice que él va a conseguir un mejor acuerdo. I want China to do great. I do. And I like President Xi a lot. He was a very good friend of mine during my term. ¿Y qué sabemos de Harris? Bueno, en este tema ella no se diferencia mucho de Biden, ¿no? Al menos no en lo que tiene que ver con lo comercial y con esto de la competencia estratégica. Pero ahí es interesante ver el caso de su candidato a vice, de Tim Walz, porque él tiene un vínculo histórico con China, vivió ahí en su época como educador, y es, diría, una de las pocas voces del Partido Demócrata que matizan un poquito la confrontación con China. I don't fall into the category that China necessarily needs to be an adversarial relationship. I totally disagree, and I think we need to stand firm on what they're doing in the South China Sea, but there's many areas of cooperation that we can work on it. Pero más allá de esto y del resultado de la elección, sabemos que pase lo que pase, la política de confrontación entre Estados Unidos y China va a continuar. Bueno, nos queda un último tema que nos toca de cerca, que es América Latina. Para empezar, este gobierno, como los anteriores, no se destacó por su política hacia la región, ¿no? No. En algún sentido, en temas estructurales como los de China, hemos visto algo parecido con Trump. O sea, una advertencia sobre la creciente influencia de Beijing en la región, pero sin muchas ofertas, ¿no?, sobre financiamiento alternativo. Acá creo que hay 2 cosas que podemos decir, ¿no? Primero,
Biden intentó tener una mirada comprometida con el ambiente en política exterior, y esa creo que es una diferencia clave con Trump. Estados Unidos en su gobierno volvió a los acuerdos de París para la reducción de emisión de gases, prometió aportar $500 millones para preservar el Amazonas y aprobó iniciativas climáticas también por millones de dólares. Lo segundo es la cuestión democrática, y yo creo que esto es fundamental. Sabemos por varios reportes que la administración Biden fue central en desarticular la posibilidad de un golpe de Estado en Brasil después de las elecciones que ganó Lula en 2022. Y algo parecido pasó en Guatemala en 2023, cuando el Ministerio Público estaba impidiendo que asumiera Bernardo Arévalo, el candidato que había ganado la elección, y Washington garantizó la transición de poder. Sí, esto fue algo que conversamos con Fernando, ¿no? La voz que escuchamos hace un rato. Los militares recibieron una serie de mensajes, una serie de condiciones de los Estados Unidos que si hiciesen algo contra la democracia, Washington tal vez no apoyaría tanto. Uno de los motivos por los cuales convocamos a Fernando al podcast es porque él siguió de cerca la relación entre Bolsonaro y Trump, que compartieron 2 años en el poder, ¿no? Fernando dice que la presencia de un líder de extrema derecha en la Casa Blanca tiene impacto en los gobiernos de derecha en el resto de la región. Si piensas en Bolsonaro en Brasil, todos gustan de decir que son como Trump. Bolsonaro gostaba de decir que era como un tropical Trump. Entonces hay como una dimensión subjetiva que de cierta forma incentiva parte de estos políticos diciendo, si los Estados Unidos tienen ahora un hombre fuerte, militar, que quiere hacer con nacionalismo, es contra políticas antigénero, este tipo de cosas, podemos como copiar, podemos tener algo de este sentido en esos puntos. Representa de cierta forma un transbordamiento de posibilidades políticas. Y para el país más grande del Cono Sur no es menor esa actitud de espejo. De hecho, podría ser muy nociva. La discusión sobre Amazonia y el medio ambiente, hay como todo momento una plataforma de justificativas en Brasil, diciendo, si el país más poderoso del mundo, nuestro vecino, los Estados Unidos, están replicando estas políticas de desmatamiento ambiental, de militarización extremada, de fake news de las vacinas, no hablaba como fake news, pero como los peligros de la vacina, hay como una autorización y hay como una subjetividad más potente para que estos gobiernos autoritarios puedan incentivar en ese sentido. Creo que si pensamos en relación con América Latina y tenemos en cuenta lo que pasó en las elecciones de Brasil y ahora más recientemente las de Venezuela, sí hay un giro que se está empezando a dar y podría profundizarse en una administración de Harris. We have serious concerns that the result announced does not reflect the will or the votes of the Venezuelan people. De hecho, Estados Unidos se alineó con la estrategia de Lula da Silva en las elecciones venezolanas de este año, cuyo resultado, a esta altura, mientras grabamos, sigue siendo altamente disputado. Ainda não. Ele sabe que ele está devendo uma explicação para a sociedade brasileira e para o mundo. La apuesta de Lula fue resolverlo por una vía de negociaciones sostenidas en el discurso público, pero sobre todo en lo privado. Y Estados Unidos, distinto a como suele comportarse, se movió con algodones dentro de esa lógica. Sí, ya hace un tiempo que el gobierno de Biden venía participando de esas conversaciones para una transición. De hecho, había una promesa de levantar las sanciones si Maduro garantizaba elecciones transparentes. Claro. Igual, para que no se confunda y parezca que Estados Unidos de repente se reinventó, repasemos, esto no es solo para el cuidado de las elecciones y de la democracia en la región, sino, sobre todo, por los propios intereses de Estados Unidos. Ellos están en campaña. A Biden no le convenía para nada que una crisis en Venezuela disparara los precios de la nafta y le complicara la situación internamente a él. Y muchísimo menos le convenía ser el disparador de otro éxodo masivo en la frontera, siendo la migración un tema tan caliente en la elección, como ya vimos en el episodio anterior, y que sigue siendo el lente para mirar la política exterior estadounidense en torno a América Latina. Y acá hay algo que comparten con Trump. A Washington le interesa, antes que nada, que América Latina no siga expulsando gente. Algo interesante para destacar es que fue Kamala Harris quien, a comienzos de la gestión, fue la enviada a Centroamérica para abordar algunas de las causas estructurales que producen esa migración, algo que por ahora no ha dado resultado. A estas elecciones hay que mirarlas también con el marco del ascenso de la extrema derecha en todo el mundo. Björn Höcke, ex profesor de historia, es ahora el político más polémico de Alemania.
Victoria histórica de la extrema derecha en Francia. A nuestros votantes, a esos votantes que no fallan y que vuelven a convertir a Vox en estas elecciones europeas en la tercera fuerza política nacional desde el año 2019. Un triunfo de Harris podría ser leído como un freno electoral, tal como pasó en Francia y en Reino Unido hace poco, cuando fuerzas progresistas se impusieron en elecciones legislativas. La izquierda francesa triunfa en la segunda vuelta en un sorprendente e inesperado giro en las elecciones legislativas este domingo. Una victoria de Trump, por otro lado, envalentonaría el movimiento global de extrema derecha. En ese sentido, tenemos que observar dentro de esas cuestiones. Y podemos pensar globalmente, también pensar en Orbán en Hungría, pensar en Netanyahu en Israel, Milei en Argentina. Hay una especie de internacional autoritaria, una internacional nacionalista que se junta y de cierta forma se combina en ese sentido. Esto que dice Fernando parece esencial para entender por qué estas elecciones pesan en todo el mundo en general y en particular en países como el nuestro. Y especialmente ahora que Trump tiene un nuevo embajador en el Cono Sur, un presidente que estuvo viajando mucho a Estados Unidos y que, bueno, también pone sus fichas. In Argentina, they went MAGA. You know Argentina, great guy. He's a big Trump guy. He loves Trump. I love him because he loves Trump. When he called, I took his call. Anybody that loves me, I like them. But he's good. And he's a MAGA guy. But it's a slightly different form of MAGA. He is Make Argentina Great Again. Pero para eso tenés que escuchar el próximo episodio. Este fue el cuarto episodio de Último Round, un podcast de Cenital sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos. El guión lo escribimos con Lucía Cholaquian Herrera. El sonido está a cargo de Marco Tonizo y Nicolás Morbelli. Dan Kemper asistió en la producción periodística. Mi nombre es Juan Elman. Y yo soy Lucía Cholaquian Herrera. Hasta la próxima.